Bien, buenas noches, estimados estudiantes. Un gusto saludarlos. Bienvenidos a su clase número 1 de su curso de lenguaje de programación 6. En esta primera clase vamos a estar viendo, digamos, el origen del lenguaje Python, que es el que nos compete en este curso, características del Python, variables y tipos de datos. Vamos a estar viendo también las condicionales del if, cómo son, cómo es su estructura. Y vamos a iniciar también con los ciclos de repetición. Bien, creo que no nos conocemos. Mi nombre es Manuel Beiro. Seré su profesor en estas 5 semanas de curso de lenguaje de programación 6. Les hablo un poco sobre mí, aunque ya les escribí, pero igual es mejor mencionárselos por acá. Soy ingeniero de sistemas, graduado de la Universidad Latina. Estudié también análisis y diseño de sistemas en la Universidad Tecnológica. Y una posgrado de docencia superior en la Universidad UIP. Sí, tengo más de 20 años en el área laboral, digamos, desarrollándome primero como analista, como programador, después como líder de proyectos y director de proyectos en compañías nacionales e internacionales, desarrollando y liderizando equipos de trabajo, principalmente de software. Bien, entonces voy a poner toda esa experiencia a su disposición para dar este curso de lenguaje de programación 6. Bien, iniciemos entonces. Primeramente, con esta primera clase tenemos que ir viendo lo que son los criterios de evaluación, qué evaluaciones vamos a tener o cómo vamos a tomar en cuenta las actividades, también un poquito cómo van a ser estas reuniones semanales y solventar cualquier pregunta que ustedes tengan sobre el tema. Bien, vamos, objetivos del curso: conocer los elementos básicos del lenguaje, las estructuras, los controles, las estructuras de datos y elementos sintácticos especializados de Python, introducir algunas bibliotecas más habituales del lenguaje, realizar prácticas y ejercicios sencillos de programación de Python, o sencillos y avanzados en realidad. Bien, actividades que vamos a estar viendo en el curso van a estar distribuidas según este cuadro en 2 quizzes, que quizzes son, digamos, 2 cuestionarios en línea que vamos a estar realizando semanalmente, simplemente con los temas que vayamos viendo por las 2 primeras semanas. En realidad estos quizzes solamente van a ser las 2 primeras semanas, que vamos a ver un poco de teoría, digamos, para que podamos ir, digamos, confirmando ese conocimiento con unos cuestionarios en línea. Por ser quizzes no significa que van a ser rápidos. Yo les voy a dejar ese quiz a partir, digamos, de mañana y ustedes van a tener aproximadamente una semana hasta el próximo jueves para poder terminarlos. Así que tienen todo ese tiempo para terminarlos. Alrededor de 10, 12, 14 preguntas, no más de 15, para esos quizzes. Cada quiz va a tener un peso de 10% de su nota final. Y también vienen lo que son las tareas grupales. Las tareas grupales, obviamente, estamos hablando de programación, así que en programación lo mejor es que se aprenda practicando. Así que las tareas grupales ya van a ser prácticas de programas que se le van a mandar a hacer para que ustedes entonces en grupo, no grupos muy grandes, grupos pequeños de 2, aquí este es un grupo pequeño, así que los grupos seguramente son de 2. No más, algunos de 3 quizás porque puedan ser que sean impares. Y la idea es que ustedes puedan trabajar en equipo y ir entonces coordinando y complementándose en alguno de los programas si por alguna razón tienen algún problema. Y van a ser 2 trabajos grupales de 15% cada uno, ¿sí? Para llegar a un total de 30%. Y un examen parcial que va a representar el 20% de su nota. Y al final, el proyecto que se va a presentar la última semana, el proyecto final que son 30% de su nota final. Y eso entonces completa el 100% del curso. Bien, ¿preguntas de la evaluación del curso o de las actividades explicadas?
No, profesor. No me preguntas. Bien. Para aclarar, vamos a vernos. En realidad esta materia estaba planificada para los martes, si no me equivoco. Sin embargo, no había disponibilidad para martes. La movimos para el viernes. Este día en especial, hoy en especial, comenzamos a las 8 porque tenía un compromiso a las 7 de la noche. Pero a partir de la próxima semana iniciará a las 7 para que terminemos un poquito más temprano, ya que es viernes, evidentemente nadie quiere quedarse hasta las 10 de la noche acá. Sí, entonces la próxima semana comenzamos a las 7. Y a partir de ya junio, las últimas clases de junio, tendremos que coordinar si ustedes quieren mantener a los viernes o quieren pasarla a los martes, porque ya, digamos, yo podría los días martes. Eso ya sería decisión de ustedes y tendríamos que reunirnos en esa segunda o tercera semana para saber si ustedes qué quieren o qué deciden. Pero sí, les confirmo que la próxima semana comenzamos a las 7. Cada vez que nos veamos aquí en videoconferencia o en esta reunión sincrónica, yo voy a estar haciendo la grabación desde, digamos, desde que los saludé, ya estoy grabando. Esas grabaciones las subo inmediatamente terminemos, las subo a YouTube y se la comparto en la plataforma, ¿sí? En la plataforma, en la unidad. Yo voy armando una unidad por cada semana, o sea que esta semana vamos a estar viendo la unidad 1. Y en esa misma unidad, entonces yo voy a colgar un link o un ítem que diga grabación de la clase número 1 de programación 6, el día 20 de mayo, ¿sí? Entonces, ahí va a estar la grabación con la intención de que si alguno entró tarde o a alguno se le fue la internet o a alguno no escuchó bien, entonces pueda ver la grabación de la clase posteriormente, ya una vez la pueda subir, y ustedes entonces ahí puedan ver la parte que se perdieron, adelantan hasta el punto que les interese. Si hay algunos que también vio la clase completa, pero quieren ir a repasar un punto específico que explicamos, entonces con el video también pueden ir a ese punto y solamente escuchar lo que en ese momento quieren consultar. Siempre es bueno entonces ese video porque tienen esa referencia, toda la semana la van a tener allí para que ustedes puedan entonces verla. Las clases normalmente van a estar durando no más de 90 minutos, a lo mucho, a menos que haya un tema muy especial que se alargue por preguntas o por algún tema especial y podemos irnos un poquito más de 90 minutos, pero tradicionalmente yo intento terminar en 90 minutos para no agobiarlos y bueno, ahí lo vamos viendo en el camino, pero seguramente va a estar por ese límite de tiempo, no más de ese tiempo. Bien, de todo lo que he dicho y de la evaluación, no sé si quieren hacer alguna consulta o iniciamos la clase. Bien, estamos claros, entonces iniciamos. Bien, vamos a estar viendo entonces el lenguaje de programación Python, que es precisamente lo que nos compete en este programación 6. Y lo primero que les voy a indicar es cómo descargar e instalar el Python. Se los dejé en un video en la plataforma, en la unidad 1. Hay un video colgado allí que se llama precisamente así, descargar e instalar Python. Es un tutorial de una persona que lo sube indicando cómo descargar e instalar Python. La última versión, esta es de 2022, así que seguramente es la misma versión que ustedes van a bajar. Tradicionalmente Windows, pero igual Python se puede instalar en Linux, en Unix, pero bueno, si tienen Windows no tienen ningún problema con descargarlo e instalarlo. Bien, entonces esa sería la actividad que ustedes también van a tener esta semana, tratar de descargar e instalar el Python. No tiene los requerimientos mínimos, se lo iba a colocar aquí, pero la verdad es que son bastante mínimos, así que no creo que haya problema con ninguno de ustedes para que puedan instalarlo en su máquina.
igual cualquier cosa ustedes me comunican. Bien. Además de descargar Python, van a tener que decidir un entorno de desarrollo integrado, un IDE, el que más les guste. Y si no conocen ninguno, no han trabajado con ninguno, bueno, yo les recomiendo el que voy a usar yo aquí en clase, que es el PyCharm, el primero, el que dice PyCharm. Necesita un IDE o un entorno de desarrollo integrado para poder trabajar con Python, porque Python en realidad es el intérprete o el lenguaje que se descarga y ustedes lo instalan, pero no es que van a trabajar con ese entorno, necesitan un entorno de desarrollo adicional, que puede ser cualquiera de estos. Estos son, digamos, los más utilizados, como para que ustedes puedan ir decidiendo por alguno de ellos, ¿sí? Yo voy a usar este, así que si no tienen una preferencia porque han utilizado o ya conocen alguno de estos, entonces utilicen el PyCharm, que entonces es el mismo que voy a utilizar yo y seguramente se pueden ir familiarizando de una manera más rápida. Sí, pero está igual PyDev, el Sublime Text 3, que ese también lo he usado, no sé si ustedes lo han usado, está Atom, está VMM y está Spider. Hay otros en esta lista de acá, ustedes lo pueden revisar si quieren. Eh, obviamente, bueno, Visual Studio sí lo he utilizado, pero ese Visual Studio me parece un poquito pesado, así que si se puede utilizar otro que no sea tan pesado, es mucho mejor. Bien, pero ahí están entonces las opciones que ustedes tienen. Ustedes deciden. Ustedes deciden. Al final, lo único que cambia es un poco el entorno del desarrollo, pero la funcionalidad o el programa va a correr igual en cualquiera de estos IDEs que ustedes decidan. Bien, iniciemos un poquito con historia, un poquito del origen de, de este lenguaje, que este lenguaje que algunos dirían que es un lenguaje nuevo, porque está un poco de moda, desde hace unos años hacia atrás un poco de moda el Python. Sin embargo, no es nuevo. El Python ya tiene su bastante tiempo, igual que muchos otros lenguajes, simplemente que ahora como que se ha puesto un poco de moda en los últimos años. Sí, la implementación de este lenguaje inició allá mediados, finales de los años 80 y su implementación final o su ya salida al mercado en 1989 por este señor que vemos ahí que se llama Guido van Rosen. Es un holandés, así que el lenguaje proviene de allá, de Holanda. Este señor trabajó en el Centro para las Matemáticas en la Informática en una universidad en Holanda y se encargaba de crear rutinas para un BSD, que es una distribución de software para Berkeley, derivado del Unix. ¿Sí? Él estuvo mucho tiempo haciendo estos trabajos y con todo el conocimiento que adquirió en ese tiempo que hacía todas esas rutinas, le dio la idea entonces para crear un nuevo lenguaje que fuera más fácil, más intuitivo y potente y amigable. Ahora, y es cierto que lo hizo, y el Python es muy amigable, muy potente y fácil de utilizar. Así que decidió usar este lenguaje, es un lenguaje intérprete, que nosotros ahora vamos a ver un poco sobre cómo es un lenguaje intérprete. Y es un lenguaje de scripting, y el nombre le colocó en base a una agrupación británica que se llama Monty Python, del cual él era fanático. ¿Sí? Entonces sacó el nombre de Python a partir de esta agrupación británica, que bueno, es una agrupación británica ya bastante antigua, de los años 70, 80, y entonces de ahí sacó el nombre, ¿sí? Python, viene de ahí, de este nombre. Así que, como verán, Python no es nuevo, ya tiene sus bastantes años, 30 años, casi 30 y algo. Bien. Ahora, como les comenté, efectivamente, ¿por qué ha estado de moda Python en los últimos años? Bien, porque empresas como estas que ven en pantalla lo utilizan o lo adoptaron.
en base a que estas empresas lo han adoptado y estas empresas obviamente se han repuntado en el mundo. Google, Facebook, Spotify, Instagram, ¿sí? Uber, Netflix, Pinterest. O sea, son empresas que en los últimos años han sido pioneras o primeras en cada una de sus categorías. Entonces, por eso se ha aumentado el auge por este lenguaje de programación. Además que Dropbox, el creador, el holandés que estuvimos mencionando hace un momento, él también participó en la confección o la construcción de Dropbox. Obviamente, él iba a ingresar a este sistema, a este Dropbox, con su lenguaje, ¿verdad? Así que Dropbox está construido básicamente en Python. Entonces, ya como estas empresas utilizan Python para hacer todos sus programas, entonces esto es lo que lo hace potente. La gente empezó a verlo, por qué lo están usando, por qué decidieron por él. Entonces todo ese tema de ponerse de moda, empezaron a ver todas las cualidades que tiene Python y bueno, ahora está entre los tres o los 5 programas más populares en lo que es desarrollo de programación. ¿Sí? Y esto no ha sido así siempre, esto en los últimos años. Bien, características de Python, que quizás coincidan con otros lenguajes, pero hay algunos que, digamos, son únicos. Y quizás la mezcla de alguna de estas características lo hace también único. Es un lenguaje de programación multiparadigmática. Eso significa que puedes implementar o puedes programar en varios de los paradigmas que ha existido en la programación, ¿sí? Puedes programar en los paradigmas de estructurado, que era el tradicional, el muy ordenado normalmente como C o C++. Puedes programar también con la programación orientada a objetos, popularizada por C y por C++, no por C, porque el C++ es el que puede hacer programación orientada a objetos y el C no. Y también por ya otras como PHP y todas estas que trabajan también con programación orientada a objetos. También entonces puedes hacerla con la paradigma funcional, ¿sí? Entonces cualquiera de estos paradigmas que utilicen ustedes para programar, pueden hacerlo con Python porque adapta cualquiera de esos paradigmas y los trabaja perfectamente bien. Incluso se pueden hacer digamos, un mix entre estructurada y programación orientada a objetos y funciona bien. Bien, otra de las características es un lenguaje multiplataforma, ¿sí? Puede correr en Windows, puede correr en Unix, puede correr en Linux, sin ningún problema, no hay diferencias entre uno y otro. Es un lenguaje multiplataforma. Eso obviamente también es parte de lo que le da esta singularidad, porque desde hace muchos años es multiplataforma y no como algunos lenguajes que últimamente se han visto la necesidad de poder crear su versión multiplataforma. Python es multiplataforma, cuando nace desde este señor que lo hacía para Berkeley con Unix, así que desde aquel entonces corre para Unix y corre para Windows, entonces ya cuando Windows se popularizó, y Linux posteriormente. Así que es un lenguaje multiplataforma. Es muy fácil de aprender ya que es un lenguaje simple y minimalista. En realidad, el creador de Python trató de efectivamente ser muy simple en las instrucciones, tratar de simplificarle la vida a los programadores. Esto lo pensó, ya sabemos, con los años 80, y trató de ser muy simple en las instrucciones. Y entonces, por eso se le dice que es un lenguaje un poco minimalista. Es un lenguaje interpretado y no compilado. Esto es quizás la punta de lanza que lo hace ser diferente. Es interpretado y no compilado. No es que compila las instrucciones, sino que las interpreta, ¿sí? Esto hace que su depuración sea más veloz. Y esto sí podría ser la característica por lo cual las empresas que mencionamos anteriormente lo tomaron como
el lenguaje para sus aplicaciones, ¿sí? Es intérprete, es mucho más veloz y su depuración es mucho más rápida. Bien, utiliza el tipado dinámico. ¿Qué significa el tipado dinámico? Significa que ustedes cuando van a crear o a utilizar una variable, no necesariamente esa variable creada como integer al principio se va a mantener en todo el tiempo integer. O sea, podría cambiar a float en ejecución. Si ustedes declaran una variable también tipo float, o mejor dicho, utilizan una variable float o con puntos decimales, luego la pueden convertir a integer. O sea, pueden variar o en el camino cambiar el tipo de dato de las variables. Eso hace entonces que algunas variables se conviertan, sean mucho más dinámicas. Por eso entonces el tipado es un tipado dinámico. Puede ir cambiando el tipo de datos en el camino o según las necesidades que vayas teniendo con tu programación. Bien, brinda estructura de datos dinámica. Esa es una característica importante, ya que las estructuras de datos dinámicas, si se acuerdan un poco de estructura, hacen entonces que el consumo de memoria sea mucho más eficiente. Al utilizar estructuras dinámicas y no estáticas, uno va consumiendo la memoria en base que la necesita y no simplemente la declaración de estructuras solamente para ver cuáles son los datos que voy a colocar allí. No, según las voy necesitando, las voy pidiendo y según esto, entonces consumo memoria de la máquina. Eso hace que sea mucho más rápida también. Entonces, toda esta serie de ventajas y características hacen que Python sea bastante veloz y por eso que lo utilizan entonces algunas, digamos, redes sociales, algunas plataformas que son de múltiples usuarios que obviamente son múltiples usuarios, no van a estar esperando por una respuesta de un programa, ¿verdad? Entonces tienen que ser muy, muy rápidos y eso es lo que lo ha hecho popular en estos últimos años, porque la velocidad está primando por encima de otros lenguajes que quizás eran más precisos, pero no tan rápidos. Bien, vamos a explicar un poquito entonces las características o la diferencia de un programa interpretado y un programa compilado. Programa compilado es el C, C++, Visual Studio, todo Visual Basic, Visual C Sharp, todos estos son compilados, ¿sí? Programas interpretados, bueno, Python, JavaScript, no Java, JavaScript es interpretado, ¿sí? Y bien, la diferencia es, generas tu código en tu código fuente, esto sí es igual para todos, con su respectiva sintaxis en cada uno de los lenguajes, esto va a ser igual, pero para los compiladores, vamos a explicar primero el compilador. El compilador, entonces, cuando tú tienes tu código fuente, lo pasas al compilador, el compilador precisamente lo compila, que era lo que tradicionalmente nosotros decíamos, compila para ver qué tal. Cuando él compila sin errores, entonces, ¿qué pasa? Lo hace o lo lleva a código de máquina. O sea que aquí en realidad unos y ceros, unos y ceros, unos y ceros. ¿Sí? Lleno de unos y ceros acá cuando van al lenguaje de máquinas. Solo lo entiende la máquina. Y de ahí entonces convierte esos unos y ceros ejecutables para poder presentarlos entonces en alguna otra máquina o alguna otro de donde uno lo va a distribuir. ¿Sí? Este es el proceso de un compilador. Compilador traduce el código fuente, lo lleva a unos y ceros, esos unos y ceros la máquina los trabaja, los realiza en un ejecutable para que luego la otra máquina pueda entender esos unos y ceros y lo convierta al programa entonces que ya definitivamente hicimos acá. Bien, eso es cuando lo hace un compilador. ¿Se dan cuenta? Es una serie de pasos que efectivamente tardan su tiempo y entre más líneas de código, más tiempo van a tardar. Bien, cuando es un interpretado, el código que uno generó pasa por un intérprete que evidentemente también lo va
a mantener o lo va a crear el mismo lenguaje, porque entonces obviamente el lenguaje es el que hace la interpretación, y va directamente entonces a la pantalla de salida, que seguramente tiene unas librerías, que es lo importante que tiene Python, una serie de librerías, que esas librerías hacen que tu código sea de nuevo interpretado acá y puedan presentarse entonces en las máquinas del cliente. Con estas librerías se interpreta todos los códigos y se presenta. Como verán, aquí toda esta serie de pasos ha sido simplificado a uno y eso es mucho más sencillo. ¿Sí? Evidentemente, no es el único que lo hace, JavaScript lo hace, bueno, el HTML, que no es un lenguaje como tal, pero también es un lenguaje, pero de marcas, que interpreta en los browsers también, es un lenguaje interpretado del browser. Entonces, todos los que ahora son lenguajes interpretados tienen mucho más auge ahora el desarrollo de aplicaciones para la Internet o desarrollos web, ¿sí? A diferencia de los compiladores que ya no son tan utilizados en ese sentido porque tienen entonces otro tipo de mercado. Bien. Bien, esa es la diferencia entonces para un lenguaje interpretado como Python y un lenguaje compilador que tiene todos estos procesos y pasos. Bien, ¿dónde podemos encontrar Python? ¿Sí? ¿En qué áreas se están manejando más la programación en Python? ¿Sí? Hacer Python un modelo de código abierto. Otra cosa, se me olvidó informarles, es gratuito también la distribución de Python, por lo cual no hay que pagar para instalarlo. Hacer Python un modelo de código abierto admite múltiples plataformas y con diversas librerías. Estas librerías tienen paquetes que le permiten simplificar las tareas como computación numérica, análisis estadístico, visualización gráfica y métricas, agrupación y cotejos de datos. Son librerías que utiliza Python y que las mismas hacen que la interpretación sea mucho más rápida, ¿sí? Eso hace entonces que los desarrollos que son modelos matemáticos y modelos computacionales son los que más estén utilizando este lenguaje, precisamente porque estas librerías hacen que funcione de una manera muy rápida y que la programación sea relativamente más sencilla que hacerlo en otros lenguajes. Bien, entonces, ¿dónde se está usando? En Data Analysis, en Big Data, se está usando en Data Mining, se está usando en Data Science, obviamente todo lo que tiene que ver con ciencias se está utilizando por el tema que computación numérica la utiliza de una manera muy, muy ágil. Inteligencia artificial, blockchain, machine learning y para juegos y gráficas 3D. Si se dan cuenta, son áreas que han estado al auge en los últimos años, ¿sí? Todos estos temas están al auge. El data mining, la inteligencia artificial cada vez más utilizada, el blockchain, que es algo, una tendencia que se está utilizando hace un par de años hacia acá, pero el tema de las criptomonedas, el machine learning y todo lo que es los juegos y gráficos que evidentemente tienen un gran mercado. Por eso estamos viendo entonces que Python es uno de los lenguajes que ahora mismo está entre los 3 más populares. Entonces, es importante saberlo y conocerlo y saber por qué es lo que se menciona tanto Python cuando no sabemos que no es un lenguaje nuevo, es un lenguaje de ya un tiempo atrás. Bien. Entremos entonces a ver un poquito de la parte técnica, ya no solo el conocimiento de los datos de Python, sino su parte técnica. Bien, iniciamos viendo entonces los tipos de datos. Tipos de datos que muchos no son tan diferentes de los vistos en otros lenguajes. STR es pues cadenas, todo lo que es cadena, son normalmente lo que nosotros conocemos como char o enchar. Unicode también es cadena. Ahora, aquí donde dice notas, vamos con algo importante, que es lo que dice que es inmutable.
Eso significa que los tipos de datos cadena no se pueden mutar o no pueden cambiar en el desarrollo de la programación dentro de un programa, ¿verdad? Como yo les decía hace un momento, que yo puedo en un momento tener una variable integer y de repente volverla float. Aquí no, las cadenas son inmutables, o sea que no puede mutar, va a seguir siendo cadena desde que inicie esa programación con esa variable que uno declara hasta que termine, va a seguir siendo cadena. Tenemos tipos de datos importantes que, digamos, ya tienen su propia estructura. Al crear entonces o al listar ese tipo de datos, básicamente ya los podemos utilizar y esto es algo que lo hace mucho más ágil. Es el tipo de dato lista. Si es mutable, puede contener objetos de diversos tipos. Fíjense que las listas pueden contener valores numéricos y cadenas y valores booleanos, ¿sí? Y también es mutable. El tuple, que es inmutable, este sí, también contiene diferentes tipos, es como una lista, pero estos sí no pueden cambiar. El set es mutable, ¿sí? Este es un grupo un conjunto, conocido como conjunto. Yo puedo tener un conjunto de datos. El frozen, que también es un conjunto, pero es inmutable. Sí, varios de estos tipos los vamos a ir trabajando semana tras semana. Vámonos directamente a los que vamos a estar viendo las primeras veces, que digamos integer, un número entero, precisión fija, esto es mutable, esto puede ir mutando. El long, que es una precisión arbitraria, ya estamos hablando de un número bastante grande que va a ser de entero, digamos, o mejor dicho, sin decimales. El long es un número ya bastante más grande. El float ya es con decimales, ¿sí? Coma flotante de doble precisión. Complex, un número complejo, y esto es algo importante que quizás no tengan otros lenguajes. Números complejos, dice parte real y parte imaginaria. Digo, aquí es donde vemos que contempla temas matemáticos avanzados que quizás otros lenguajes no, porque aquí inclusive trabaja la parte imaginaria de los números, ¿no? O sea, esto es ya algo eh, que es novedoso, ¿sí? Es novedoso porque normalmente los otros lenguajes no lo tenían. Bien, y obviamente las variables booleanas, una variable booleana que es un true o un false, ese también entonces lo puede manejar. Lo importante, y que bueno, lo voy a indicar un poco más adelante, es la dinámica que tienen para crear o, digamos, definir variables en la programación y que por más que estos tipos de datos sean mutables o no mutables, lo más conveniente es cómo maneja el tema de las variables, ¿sí? Aquí están, variables en Python. Las variables en Python son locales por defecto. Eso quiere decir que las variables definidas y utilizadas en un bloque de código de una función solo tienen existencia dentro de esa función y no intervienen con otras variables del resto del código. Bien. Aquí entonces la importancia. A diferencia de muchos otros lenguajes, no se declara el tipo de variable al crearla. O sea, yo puedo utilizar una variable y simplemente le asigno el valor y no tengo que declararla antes. Digo, esto es parecido, también se ve en PHP, para los que han visto PHP también, pero sigue siendo importante porque no todos los lenguajes lo tienen. La mayoría de los lenguajes tienen que hacer la declaración para poder utilizar la variable. Aquí no, aquí simplemente uno utiliza la variable y ya no hay que definirla, simplemente la utiliza en el momento que sea necesario y ya. ¿Sí? Y eso lo vamos a ver ahora en una práctica. Bien, lo que son los operadores aritmétricos se mantienen parecidos o iguales a todos los otros lenguajes, C, C++, Visual Basic. Así que lo único que sí me gustaría aclarar, y por eso lo puse aquí, es el orden de precedencia, o sea, el orden de importancia que toma el intérprete o el lenguaje al momento de resolver una operación matemática que tenga varios operadores aritmétricos, en qué orden de importancia lo toma o de precedencia.
Obviamente, antes de esto tendrá que ir los paréntesis, porque eso ya sabemos, los paréntesis los resuelve primero, ¿sí? Bien, fuera de los paréntesis, primero va a atender al exponente, ¿sí? Y el exponente lo vamos a trabajar con 2 asteriscos seguidos, ¿sí? Si queremos elevar 5 al cubo o a la tercera potencia, entonces nosotros colocamos 2 asteriscos y un 3. Y ahí entonces estoy colocando, es como si dijera 5 al cubo, ¿sí? Bueno, perdón por esto, no es fácil escribir aquí. Pero bueno, 5 al cubo, entonces el exponente son el doble asterisco. Luego viene en orden de precedencia la negación, ¿sí? La segunda prioridad es la negación, ¿sí? O el not. Luego entonces viene con igual prioridad la multiplicación, la división entera y módulo. Misma prioridad. Eso quiere decir que si en una sola línea, en una sola operación matemática, ustedes colocan varios de estos, él va a resolver primero el que encuentre de izquierda a derecha, ¿sí? Si tienes una multiplicación y luego tienes una división más adelante, primero va a resolver la multiplicación, evidentemente, porque es la primera que está a la izquierda, ¿sí? Así que cuando tienen la misma prioridad, lo trabaja de izquierda a derecha. Entonces, tiene la misma prioridad la multiplicación, que obviamente ya sabemos que es el asterisco, la división, que es el slash, y la división entera, que es el doble slash. Esta quizás sí no es tradicional en todos los lenguajes. Si uno quiere hacer una división y que el valor de entero, o sea, que no me dé decimales, sino que me dé solamente la parte entera, entonces le coloco un doble slash. Y el módulo, que es precisamente el residuo, ¿sí? Conocido como residuo, entonces utiliza el símbolo de porcentaje. Esas son entonces las operaciones aritméticas y su orden de precedencia. Por último, como en todos los lenguajes, la suma y la resta es el último nivel de importancia o de prioridad en los operadores aritméticos. Digamos, es la última que resuelve, ¿sí? Es la última que resuelve. Siempre va a resolver entonces en este orden. Y es importante tenerlo en cuenta porque si uno hace operaciones matemáticas que en este lenguaje son muy habituales, tiene que saber cuál es el que va a resolver primero, ¿sí? Y esta es un punto importante aprender cuál es el orden de precedencia de los operadores aritméticos. Bien, vamos con los condicionales. Ya vamos entonces con los condicionales if, que son tan importantes para nosotros. Y es una de las características atrayentes es sintácticamente escribir en Python es más sencillo, es bastante limpio, y la razón es porque usa la tabulación o espaciado para mostrar las estructuras de bloque, ¿sí? Automáticamente, o él trata de mantener todo el tema bien ordenado con las tabulaciones, ¿sí? Bien, para eso indica acá. Tabula una vez para indicar el comienzo del bloque y destabula para indicar el final del bloque, ¿sí? Entonces, lo vemos aquí. Un bloque comienza aquí. El bloque 2, entonces, digamos que le pone una tabulación y ya el cierre del bloque 1, entonces, otra vez vuelve hacia atrás con la tabulación. Eso mantiene entonces el código bastante ordenado, así que de una manera visual el programador puede ver, digamos eso, normalmente lo hacíamos los programadores que les gustaba el orden, siempre lo ponían con esa tabulación. Sin embargo, el Python prácticamente lo obliga a tenerlo así. Vamos a ver una comparación aquí del if, cómo normalmente se coloca en C o en Java, que digamos que es la misma sintaxis, y cómo se hace aquí en Python. En C, if, entonces entre paréntesis tenía que ir la condición, ¿sí? La condición que si era cierta, entraba en una llave, el primer bloque, por una llave de inicio y una llave de fin. Y si tenías otro if, tenías que tener igual una llave de inicio y una llave de fin, ¿sí? Que de hecho la llave de fin, el primero es el de acá.
Bien, en Python entonces es bastante más simple. Tú le pones el if, la X no tienes que ponerla en paréntesis y digamos que para decir que ya vas a comenzar el bloque son doble dos puntos, ¿sí? En vez de llave, los dos puntos, puedes iniciar otro if, otra condición y dos puntos. Simplemente colocas el bloque de estos códigos, ¿sí? Y él va a terminar entonces el if aquí, ¿sí? Ahí ven que la tabulación sigue acá. Esta función 2 está en el mismo nivel que el if, por lo cual está fuera del primer if, ¿sí? Entonces este sería del primer if, el principal, y no del segundo. ¿Bien? Entonces no necesita llaves, simplemente con esa tabulación y con los dos puntos, él puede entonces verificar en dónde pertenece, en cuál pertenece en esa consecución de bloques. Bien, vamos a ver un ejemplo de un if antes de pasar directamente al código, donde vamos a ver un par de cositas más. Bien, aquí vemos entonces el if. Es importante aquí ver el else if, que ahí sí cambia con respecto a los otros lenguajes. Aquí está el if principal, los dos puntos que le mencionaba. Después viene las instrucciones que van en ese bloque. Luego viene el else if, ¿sí? Que normalmente, recuerden que en casi todos los otros lenguajes, ustedes tienen que colocar else, if, ya sea pegado o junto, pero siempre habría que colocar else if. Acá no, acá ya no existe esto, ahora else, solamente EL y F, o sea que es, digamos, una reducción de la palabra, que obviamente significa lo mismo, significa que de otro modo y vuelve a validar otra condición diferente a la primera, y luego le colocas el dos puntos y él sabe que el bloque entonces de eso es aquí, y hacia abajo todas las instrucciones que pueda ir. Y si puedes seguir colocando tanto el if necesites hacia abajo igual, con la misma instrucción. El if, la condición, los dos puntos y el bloque de texto. Y al final, el último else, igual que tradicionalmente se hace, else, dos puntos, y los bloques de código, ¿sí? Cuando él acabe, ya él sabe que entonces acabó el if. Digamos que el if acaba cuando la última instrucción de este else. Se dan cuenta, es mucho más simple, pero obviamente hay que aprenderse, hay que ir aprendiéndose, digamos, la sintaxis, que como uno ya tiene en su mente el paradigma de la programación tradicional con los otros lenguajes, puede entonces, digamos que confundirse en el momento de hacerlo, pero si uno se pone a analizarlo, es menos texto lo que uno va a escribir o menos código, en realidad entre menos código y puedes hacer las mismas operaciones, eso significa que va a ser más sencillo y más rápido. Bien, importante aquí también, recordemos, ya que no les coloqué algo de los operadores, tenemos el operador de asignación y de comparación, que va a funcionar igual que el C. Aquí sí va a funcionar igual que el C. La comparación, aquí yo estoy preguntando si X es igual a 1. X es igual a 1, funciona con doble igual. El doble igual es comparación, ¿sí? Si este es igual a este. Asignación es un solo igual, ¿sí? X le asigno 1, sería así. X es igual a 1, esta es una pregunta, ¿sí? Es una pregunta. X es igual a 1 y esta es una asignación, ¿sí? Una orden de asignarle 1 a X. Son dos diferentes, ¿sí? Entonces, recuerden, el doble igual es una pregunta que indica si es una comparación. X es igual a 1 y un solo igual es una asignación. Le estoy asignando 1 a X. Eso es igual en C, así por eso no se los indiqué, pero es bueno que lo tengan en cuenta porque hay veces que uno se confunde, coloca igual aquí y esto nunca le va a dar resultados que ustedes esperan. Y bueno, el mayor y el menor, todo eso es igual. Todo eso es igual. Ahí no hay
ahí no hay mucho tema. Bien, voy a cambiarme de pantalla. Voy a proceder a irme directamente al IDE de PyChart para que podamos ir viendo un poco de código. Déjenme compartir la pantalla completa en un segundo. Bien, veamos. Bien, me voy aquí. Sí. De hecho, déjenme ver si puedo compartir directamente esa pantalla. Ahí está. Yo creo que ahora sí. Bien. Bien, esto entonces es PyChart, el IDE que le estaba comentando, que es para Python, el que voy a estar usando yo. Así que si no tienen una preferencia, podrían utilizar PyChart sin ningún problema. ¿Sí? Yo estoy usando este. La versión Community es una versión gratuita. La edición Community es gratuita. Obviamente PyChart tiene una que es pagando, pero no es necesaria. Con esta versión Community tenemos suficiente para hacer todos los programas que nosotros vamos a hacer. Bien, bien, entonces este es PyChart, ya les dije. Bien, vamos a colocar entonces un par de líneas de código. Una de las cosas que le quería indicar es cómo hacemos un comentario en Python con el hashtag o con el numeral, como quieran. Aquí, digamos, es un comentario. ¿Sí? Ahí pueden. El hashtag lo que va a hacer un comentario en una línea, ¿sí? Entonces, no es un comentario de bloques, es un comentario de una línea. Pero, profe, disculpe, dígame. me interrumpa. Este programa, adicional a esto, ¿hay que instalar un servidor o algo aparte de él o solamente este programa? Hay que instalar dos programas, que sería el Python como tal, que ya les dejo un video para descargarlo en la unidad 1, que se llama Python. Ahí ustedes lo buscan ahí, descargar Python, nada más tienen que colocar, el video les indica cómo. Y este que estoy viendo ahorita aquí es PyChart, que es el IDE, o sea, el entorno de desarrollo, ¿sí? El entorno de desarrollo. Hace un momento le comentaba que hay varios entornos de desarrollo, pueden usar el que quieran. Yo estoy usando PyChart, ustedes pueden utilizar este si quieren. Y sí, tendrás que instalar dos. Primero, el Python, que es el lenguaje interpretado o el interpretador, y este IDE, que es donde en realidad uno va a colocar los códigos, ¿sí? Básicamente, porque el Python en realidad no tiene un editor para que tú puedas colocar los códigos. Básicamente, si tendrás que colocar los códigos, los vas a tener que colocar, digamos, estilo, como si fuera comando, ¿no? Comando del Windows con esta pantalla negra. Pero, obviamente, para este entorno gráfico es mejor cualquier IDE que ustedes pueden instalar. En este caso, yo estoy instalando este PyChart. Bien. Este es entonces un comentario. Les dije que el comentario con directamente en una línea de código, ¿sí? Comentario en una línea de código con el numeral. Bien, si yo quisiera una variable A que le quiero asignar un valor numérico, simplemente la coloco. O sea, no tengo que hacer más nada. Aquí ya clavo de crear una variable, la estoy usando inmediatamente. La instrucción para imprimir, que normalmente utilizamos para imprimir en pantalla, es print, ¿sí? Print. Y entre paréntesis, ustedes entonces pueden, entre paréntesis y entre doble comillas, pueden mandar el mensaje, ¿sí? Vamos a colocar un mensaje, valor de la variable. Así. Y esto entonces obviamente es el mensaje que va a salir, ¿sí? Bien, esa variable yo pudiera inmediatamente aquí puedo colocarla. Y me debería imprimir. Déjenme ver
a compilar. Bien, ahí está, valor de la variable 1. Aquí está la salida, queda aquí abajo. ¿Sí? Aquí abajo queda la salida. Entonces, print para imprimir en pantalla, ¿sí? Entre doble comillas el mensaje, y si ustedes quieren un valor o una variable asignarla, simplemente coma, le colocan la variable ahí y él la concatena inmediatamente. Ahora, voy a colocarla aquí. Un comando para que podamos, digamos, verificar qué tipo de dato es una variable en especial, ¿verdad? Entonces, vamos a colocar aquí type y entre paréntesis la variable. Simplemente para visualizar esta variable. Bien, corro. Y fíjense que aquí me indica que la variable definida A es integer. ¿Sí? Ese, bueno, ahí es obvio. Es obvio que es integer porque, bueno, ahí yo le asigné un valor, ¿sí? Un valor numérico. Ahora, si yo por alguna razón aquí abajo le asigno otro valor que ya no sea del mismo tipo, como 25.35, y mando a imprimir nuevamente el tipo de datos de esa variable, ¿sí? Vamos a ver aquí. Y como se dan cuenta acá abajo, fíjense que la variable estaba integer, luego yo le asigné el 25.33 y se volvió una variable float. ¿Sí? Bien, lo mejor sería, voy a mandar a imprimir los dos valores como para que, digamos, primero el tipo y después el valor y luego de nuevo el tipo y el valor. ¿Se dan cuenta? A la misma variable les asigné primero el 10 y me dijo que era integer y el valor es 10. Luego le asigné un valor diferente, ya con decimales, y él cambió el tipo de la variable a float. ¿Sí? Esto entonces es lo que se menciona como un tipado dinámico. Yo puedo cambiar el tipo de dato que le voy a asignar a la variable y no voy a tener ningún problema con eso. ¿Sí? Puedo cambiar el tipo de dato y él me va a imprimir sin ningún tipo de problema la variable. Recuerden, no todos los tipos se pueden mutar, pero la mayoría, por lo menos los numéricos, van a poder mutarse sin ningún problema. ¿Sí? Entonces ustedes pueden escribir o asignarle los valores y él automáticamente lo va a cambiar. Como se dan cuenta, no he definido, nunca tuve que definir A, así que yo puedo utilizar A, B o C en cualquier momento y simplemente la utilizo. Y para imprimir en pantalla, el print, y puedo colocar una constante o un mensaje que yo quiera con las doble comillas, el mensaje entre doble comillas, y si puedo mandar entonces también concatenado una variable o un valor numérico si lo necesito. Bien, y recuerden entonces el comentario es con hashtag o con numeral, un comentario dentro de la programación para que el intérprete lo ignore. Bien, vamos ahora a ver un código, un if, ¿sí? Vamos a ver un if. Cuando tienen varias pestañas con codificaciones, antes de compilarlo, o mejor, le digo compilar, pero no es compilar, antes de interpretar, tiene que cambiar la pestaña que van a correr, digamos. En este caso yo quiero la que dice conditional if, y ahí entonces cuando le doy play, él va a correr ese. O sea que no solo por cambiarme de pestaña significa que al darle play él debe ejecutar esa. Él va a ejecutar la que dice aquí en el listado. Eso, por lo menos con PyCharm funciona así que tendrán que tenerlo en cuenta. Bien, vamos a ver entonces las primeras sentencias con el if. Aquí hay una asignación de una variable booleana. Una aclaración importante. Para cuando quiero asignar una variable booleana, tengo que tener en cuenta que el true o el false tiene que iniciar en mayúscula. ¿Sí?
Por lo menos si le asigno esto aquí, con este true así, ya cambia todo, ya él lo ve como una cadena y entonces esa variable verdadero que está aquí, ¿sí? O la que está aquí, la va a asignar o le va a indicar que es un char o un str, ¿sí? Es una cadena. Sin embargo, si yo quería que fuera booleana, entonces no estoy haciéndolo de manera adecuada, ¿verdad? Bien, para que sea booleana, entonces él tiene que poner el true o el false comenzando con mayúsculas, ¿sí? Eso es importante porque también son temas que se le pueden ir. Booleana tiene que comenzar con mayúscula. Si quieren que la tome como booleano. Si no, entonces pueden utilizar ya como una cadena. Bien. Aquí, si se dan cuenta, verdadero, que es una variable booleana, no hay que compararla. O sea, no hay, así como dice aquí, no hay que colocar verdadero igual true. No es necesario comparar que si verdadero es igual true. Si la comparación que van a hacer es que si verdadero es true, simplemente ponen verdadero. Si es cierto, él va a entrar a imprimir esto. ¿Sí? El else, cuando no es el if, sí funciona exactamente igual como lo conocemos en los otros lenguajes. Les coloca la palabra else, dos puntos, y entonces los códigos que quieres que salga para el else, se los colocas después. Aquí está. Bien, entonces digamos, uno de los cambios es que esto no tienes que validarlo, no tienes que poner entre paréntesis tampoco. Simplemente con que eso sea verdadero, ya cumple. Bien, este es un ejemplo. Vamos con el otro aquí. Le voy a asignar a una variable lenguaje, le asigno la palabra Python. Inmediatamente, el interpretador va a decir que ese lenguaje es una cadena, ¿sí? Y lo va a trabajar como una cadena de aquí en adelante. Bien, entonces es una cadena. Al ser cadena, ahí sí tengo que hacer la validación de que si el lenguaje es igual a una constante aquí. Y recuerden, el doble igual significa una pregunta de que si esto es verdadero o falso, o sea, que si el lenguaje es igual a C. Bien, no es un solo igual, son dos iguales para la comparación. Bien, si no es así, entonces voy a colocar un else if. Y el else if, acuérdate, aquí es elif. Elif, todo pegado. Elif, todo pegado. Haces la comparación y los dos puntos y le pones los bloques de códigos que necesites. O sea, todos los códigos que necesites en ese punto. Y luego ya, cuando es la última condición, el último else, ahí sí, igual que los otros lenguajes, los dos puntos y el bloque de código que necesitas. Fíjense que no tengo que colocar, no tengo que decirle que él, dónde termina el bloque y voy a usar otro if. ¿Sí? Este if, como está a este nivel, él sabe entonces que pertenece, es un nuevo if, no es parte del else que está arriba. Entonces, comparo ahí, si verdadero and, lenguaje de Python, entonces mando a colocar el mensaje. Vamos a correr esto para que nos presente aquí entonces la interpretación. Bien, lo primero que me indica es verdadero, que es este mensaje de arriba, o sea que entró a este if. En el otro, que entró al que dice el lenguaje de programación Python, es aquí entró al else, ¿sí? Simplemente para que viéramos que el aquí fue falso y siguió adelante y entró entonces al else, ¿sí? Y ya el último entró a este if que está afuera y tenía que comparar, ingresar de una vez porque es un if que está afuera, o sea que él en realidad sí lo vio como un if independiente de los otros. Y eso por la posición, ¿sí? La posición donde se está colocando el if. Bien, vamos a colocarle otro print aquí para comprobar de que no es solo una instrucción. Yo puedo colocar varias instrucciones.
para que él entonces entienda cuál es el bloque. O sea, no es que solamente va a entender una línea de código, sino entiende todo el bloque de codificación que tú le puedas colocar aquí. ¿Sí? Práctica 1. Bien. Le doy play nuevamente. Bien, aquí ven que puso práctica 1. Eso significa que aquí él va a utilizar o a ver cada una de las líneas de código que está dentro del if. ¿Sí? No es solo una, sino si yo pongo 10 líneas de código, él va a entrar aquí y va a ejecutar todo el bloque. Todo este bloque. ¿Cómo sabe dónde termina el bloque? Porque ya no tiene más instrucciones hacia acá y la siguiente instrucción está aquí. Eso quiere decir que sigue el else acá. ¿Sí? Él solo interpreta los bloques que están aquí. Y como ven, en todas las posiciones, ahí se le puede colocar los comentarios. Recuerden, con el numeral, el comentario en línea. O sea, en línea quiere decir en una sola fila. ¿Sí? No es un comentario por bloque. Bien, antes de pasar a revisar cualquier otro, ¿alguna pregunta aquí de este código que estuvimos viendo? Pregunta. Por el momento no, profe. Ok, perfecto. Seguimos. Bien. Este otro ejemplo de if, en realidad, bueno, no tiene nada nuevo con respecto a la explicación anterior, así que solo tiene dos else if, pero como les dije, ustedes pueden colocar cualquier cantidad de else if que necesiten. Y él igual va a seguir buscando, siempre que termine el bloque, continúa revisando el otro. Y siempre con la misma sintaxis de el if, la condición y después los dos puntos. Digamos, los dos puntos sí son importantes, sin los dos puntos no trabaja. Bien, vamos a ver entonces el primer ciclo de repetición for, que también cambia con respecto a los demás lenguajes. Ya estos ciclos de repetición sí pueden mostrar unas diferencias con respecto al otro y es importante entonces verlo. Voy a cambiarme aquí al ciclo for. Bien, y hay varias maneras que vamos a poder utilizar los ciclos de repetición con el for, pero la sintaxis original será una variable que obviamente no hay que declararla, simplemente la colocan acá, la constante int y una cadena de valores. ¿Sí? Una cadena de valores que él va a ir procesando elemento por elemento. ¿Sí? Y va a terminar precisamente cuando llegue al último elemento. ¿Sí? En este caso, son números consecutivos que están en esta lista o conjunto de valores. Hay varias maneras de hacer el conjunto de valores. Vamos a ir viéndolo paso a paso, digamos. Pero si uno quiere una lista de valores así, uno lo va colocando entonces en corchetes, coloca los valores y coma, y siguiente valor, coma, el siguiente valor, coma, el siguiente valor. ¿Sí? Vamos a ver cómo ejecuta este primer caso del for. Fíjense que también después de terminar la lista de valores, viene con los dos puntos. Eso lo que indica es que ya va a iniciar, a partir de ahí inicia el bloque de código que puede estar en toda esta sección aquí. Todo este bloque de código, todo el código que usted coloquen aquí, él lo va a realizar dentro del for. Bien, vamos a darle play. Y ahí está, digamos, la impresión 1, 2, 3, 4. Ahí lo que hizo, obviamente, como un ciclo de repetición, como conocemos al for, fue yendo ítem por ítem y, digamos que recorriendo el conjunto de datos que nosotros le colocamos allí.
¿sí? Y mando a imprimir uno por uno. Bien, voy a colocar otra opción aquí debajo de este for. ¿Sí? Si queremos saltarnos un espacio, también podemos usar el print y entre doble comillas podemos poner el /n y eso lo que hace es darle un espacio acá abajo, ¿verdad? Aquí en la salida. Bien, ahora voy a crear un conjunto, una variable tipo lista. Esta es una variable tipo lista y que le estoy indicando entonces, fíjense que aquí me dice tipo lista de cadenas. ¿Sí? Pero la variable lista puede tener, digamos, diferentes tipos de datos, como ya habíamos visto. Bien, entonces en esta lista yo estoy creando una lista con varios cadenas. Cadena, coma, siguiente cadena, coma, siguiente cadena. ¿Sí? Ahí entonces tengo 3 ítems. Yo puedo entonces colocar, ¿sí? Que este es también una diferencia de lo que se trabajaban con los otros for. Yo puedo entonces colocar el for y digo la misma sintaxis, variable, que en este caso es W, in words. Words es una lista, que es esta que está acá arriba. Y como le dije, entonces él va a ir buscando ítem por ítem. En este caso, este ítem, este ítem y este ítem. Normalmente en los otros for siempre digamos, nos acostumbramos a que ver que siempre incrementaba en 1, ¿no? Siempre incrementaba en 1, iba de 1 hasta 10 o de 1 hasta 100 y nosotros les colocábamos ese incremento en los demás lenguajes. Aquí él va a recorrer la lista, indistintamente que sean números o que sean bar chart, ¿sí? O que sean cadenas. Él va a ir recorriendo la lista. Y en este caso yo voy a mandar a imprimir la palabra, ¿sí? Que es el elemento o cada elemento, porque cada elemento lo vaya asignando a W. Y también aquí voy a imprimirle al lado el tamaño. Len lo que hace es una función que devuelve el tamaño o el largo de la cadena. ¿Sí? Bien, vamos a darle play y acá entonces vamos a explicar qué es lo que está haciendo. Bien, aquí está lo que salió. Aquí imprimió cat, imprimió Windows y imprimió def straight. ¿Sí? Entonces, fíjense que ya no fue haciendo un recorrido de números, fue haciendo un recorrido de elementos. Cada elemento de la lista lo fue agregando a W. W entonces es una variable que ya no es tipo numérico, es un tipo, en este caso es un tipo cadena, que va adquiriendo la cadena que corresponde al elemento según el ciclo del for. El primer elemento es cat, lo imprimió. El segundo elemento es Windows, lo imprimió. Y el cuarto elemento es defenestrate y también hizo la impresión. Y al lado, bueno, el len lo único que está diciendo es cuántas letras tiene. Fíjense que aquí este tiene 3, este tiene 6, este tiene 12. ¿Sí? A diferencia de los for anteriores, como les decía, aquí entonces ya podemos ver algo diferente que no es que quiero recorrer números y voy siendo consecuente con los números. No. Aquí yo puedo tener una lista de valores, ya sean numéricos o cadenas, y puedo recorrerlo. Si yo quisiera hacer esto en otros lenguajes normales, tendría que tener quizás un array de cadenas y con el índice del array ir recorriéndolo para poder imprimirlo. ¿Sí? Aquí, si se dan cuenta, es mucho más sencillo. Preguntas de este cambio que hicimos ahí en el for o esta nueva forma que lo vimos en el for. Bien, si no hay preguntas, vamos a ver la última forma y vamos a explicar una función interesante que tenemos acá. Bien, vamos a ver aquí, vamos a poner un hashtag acá, un numeral que diga utilizando range. Utilizando
range. Bien, fíjense, la función range lo que hace es, la función range lo que hace es darme números consecutivos de rangos. En realidad range significa rango. Rangos. En este caso, si yo hago range de 5, él va a tratar de hacerme 5 números consecutivos a partir de 0, que es, digamos, él inicia así. ¿Sí? Esto quizás sería lo más cercano al for normal que nosotros conseguíamos antes. Si yo quiero 5 posiciones o 5 repeticiones del for, entonces yo puedo colocar i in range 5 y él entonces dice, me va a buscar el rango de 5, va a darme 5 posiciones de, numéricas. ¿Sí? Vamos a darle play aquí para que vean que entonces vamos a verlo. Esto es quizás lo más tradicional que nosotros conocíamos del for. ¿Sí? Fíjense, aquí está. Imprimió el rango, los 5 primeros elementos de rango en su elemento default, ¿no? Que son comenzando desde 0. 0, 1, 2, 3, 4. El for normalmente así trabajaba en otros lenguajes, de 0 hasta 5 posiciones, incrementando en 1. Bueno, esta es la manera, digamos, que podríamos hacer la semejanza con los otros lenguajes. Podemos la variable in range de 5 y entonces nos va a llevar 5 posiciones. Bien, ahora el range tiene otra peculiaridad que yo podría colocarle aquí, que yo podría colocarle parámetros. Ahí en el parámetro le estoy diciendo desde el 5 hasta el 10, ¿sí? Yo quiero desde el 5 hasta el 10, ¿cuántos elementos tienes allí? ¿Sí? Voy a darle play de nuevo. Y fíjense que comienza desde el 5. Entonces él dice desde el 5 hasta el elemento 10, comenzando en 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Entonces aquí, como van, el range no solamente me da valores consecutivos, sino yo le puedo decir desde el rango que comienza hasta qué número termina. ¿Sí? Esto entonces es una diferencia. Esta función es una gran diferencia con respecto a las demás funciones que normalmente nosotros hemos visto en los otros lenguajes. Bien, hasta aquí, digamos, lo que le tenía preparado. Quería que viéramos, iniciando ya la codificación, viéramos la condicional if, que su gran diferencia es el if adicional de los 2 puntos. Sí, dígame. Disculpe, cuando te pone aquí en rango de 5 a 10, si yo quiero que salga 10 acá abajo, tendría que poner rango de 5 a 11. Sí. Ok. Sí, aquí 5 a 11. Entonces me sale el 10. Okay. Lo que pasa es que sí funciona igual que los otros for de los otros lenguajes, que ustedes vean que siempre los índices comenzaban en 0, ¿no? de algunos elementos, de algunas estructuras. El range también comienza en 0. ¿Sí? Entonces, como comienza en 0, digamos, siempre lleva un número atrás con respecto a los rangos que, si uno lo ve normal, diría, hey, del 5 al 11, pero él tiene un 0 iniciando, entonces por eso hace que sea uno menos siempre. ¿Sí? Entonces, no es como del 5 al 11, sería del 5 al 10, ¿sí? En este caso, porque está comenzando desde 0. Está comenzando desde 0. Bien, estimados, entonces, esto es lo que les quería mostrar. No quería codificar tanto hasta que ustedes puedan tener el mismo ambiente. Sería bueno que en la semana se bajaran primero entonces el Python, pongan descargar Python, es gratuito, recuerden, así que no tienen ningún problema con la instalación, no hay que craquearlo, no hay que hacerle nada, solo instalarlo. Y pueden instalar este que estoy utilizando yo, el IDE, que se llama PyChart. Hay otro IDE que pueden usar, yo se los mostré aquí, quizás si quieres les busco para los que no vieron esa diapositiva, déjenme buscarle. Déjenme compartir, que estoy compartiendo una pantalla diferente. Bien, déjenme ir hacia atrás, donde están los diferentes IDE. Aquí están. Aquí están los diferentes IDE que pueden utilizar con Python. ¿Sí? Aquí en la figura están los top
Python IDEs, o sea, los IDEs más utilizados con Python. Aquí están en el circulito que está aquí. Los que yo coloqué como los más famosos es PyChart, PyDev, Sublime, Atom, Spider y VNN. Cualquiera de estos funciona, ¿sí? Si no tienen, si ustedes no trabajan con un IDE de su preferencia, podrían instalar entonces PyChart, que es el que estoy usando yo, digamos, para que nos familiaricemos con el mismo IDE, si es que no tienen uno de preferencia. Si tienen uno de preferencia, úsenlo, no va a haber ninguna diferencia sustancial allí. Va a ser igual. Ya para la próxima semana, entonces sí, con ustedes con la instalación, vamos a empezar a buscar diferentes funciones. Lo que tiene Python es que sí tiene funciones diferentes que hacen esas ejecuciones más rápidas y más que uno no tiene que, digamos, programar tanto porque tiene muchas funciones y librerías. Entonces nosotros podemos ir incorporando algunas librerías y la otra semana vamos a ver si incorporamos algunas librerías y funciones especiales de esas librerías para ir entonces viendo. La gran diferencia con los otros lenguajes es conocer todas esas librerías y todas esas funciones. Y entonces vamos a ir viendo semana tras semana. Ya la otra semana podemos meterle más código. Esta semana, obviamente, no íbamos a tener el Python instalado, así que para la otra semana será ya bastante mejor. Bien, lo único que me queda es buscar la plataforma. Vamos a buscar la plataforma y quiero enseñarles la actividad de la semana. Bien, para que estemos coordinados en saber qué actividad tenemos esta semana. Ok, fíjense que aquí tengo el video. Aquí dice video, descarga e instalación de Python. Así que ustedes pueden ir al darle clic aquí al video. Está un poco lenta la plataforma. Y ahí entonces está el video para descargar e instalar Python. Vamos entonces al quiz número 1. El quiz número 1 es la única actividad de la semana. Aquí un poco los temas tratados, la introducción, los objetivos. Aquí siempre le dejo un video de apoyo, que es un video que hace como una referencia con lo que yo he dado un poco, pero con otra perspectiva, otra persona mencionándolo, así como que si hay algo que yo expliqué y no entendieron bien, quizás otro explicándolo lo entienda mejor. No todos aprendemos de la misma manera, eso es sabido, así que pueden ser que no todos me capten a la primera. Entonces, quizás escuchando otro video de otra persona explicándolo diferente, la puedan entonces tener mejor. Siempre coloco un video diferente de apoyo para que ustedes tengan esa referencia. Bien, el quiz se va a hacer en la plataforma Socrative. Cuando entren a la plataforma Socrative le va a pedir un nombre de clase. El nombre de clase va a ser este, UME Prop 6, todo pegado. Sería mejor que lo copien y lo peguen. Igualito así en mayúscula, todo pegado. Y ahí entonces ya le va a pedir el nombre y el apellido y ustedes entonces contestan las preguntas que en esta semana creo que son 10 o 12 preguntas para que es todo lo que vimos, es lo que vimos, las preguntas sobre esta clase número 1. Esta actividad todavía no está habilitada, o sea, o si usted entra ahora mismo a Socrates no le aparece, yo la voy a habilitar mañana, ¿sí? Voy a habilitarla mañana y ustedes van a tener hasta el 26, o sea, hasta el próximo jueves, antes de medianoche, para terminarla, ¿sí? Así que a partir de mañana pueden entrar y buscarla y van a tener hasta el próximo jueves para terminarla. Son de 10 a 12 preguntas de selección la mejor respuesta, así que en menos de 15 minutos, una vez ustedes comiencen, en menos de 15 minutos la terminan. Solo hay una oportunidad de hacerlo, no lo hagan 2 veces porque la segunda vez ya yo no la tomé en cuenta. Así que solo una vez para que no inviertan más tiempo haciéndola más veces, igual no la voy a tomar en cuenta. Bien, preguntas de esta actividad. Bueno, si no hay preguntas, vamos a quedar hasta aquí. Recuerden entonces la otra semana es a partir de las 7. Igual yo le voy a enviar, bueno, le voy a colocar ahí en cada unidad, yo siempre coloco un enlace, le digo enlace de la clase número 2 y la próxima semana va a iniciar a las 7 de la noche para que podamos terminar más temprano. Esta semana era una excepción porque tenía un compromiso a las 7. Pero la otra semana comenzamos a las 7 y terminamos entonces más temprano.
Estimados, estimadas, que tengan buenas noches y nos vemos entonces la próxima semana. Saludos. Saludos. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Chao, chao. Profesor, una consulta. Sí, dígame. Lo que es el Visual Studio y el Python, ahí tiene también programa, ¿no? Se puede hacer. Tienes que instalar el Python para después buscar el Visual Studio. El Visual Studio te va a funcionar como un IDE. Como una idea, ¿no? Así, Exacto, o sea, como un entorno de desarrollo. Pero igual tienes que instalar el Python. Y después te vas a Visual Studio y ahí sí entonces lo seleccionas y creo, es más, creo que el Visual Studio lo que tienes es que habilitar una opción que dice Python y él te lo instala. Ok. Sí, desde Visual Studio lo puedes hacer. Listo. No, listo. Muchas gracias. Hasta luego. Ajá.